Bueno, hay artistas que realmente tienen tantos fans que no hacen falta ni que hagan promoción. Hay gente que está esperando que un artista haga un disco y eso es lo que le pasa al hombre más famoso, el hombre que mejor lleva el sombrero del panorama musical. Que no es Amador. Que no, no es Amador, no es Amador. Este es su 14º disco, canta el desamor como nadie. El disco lleva en el mercado menos de 24 horas, ya se han vendido casi todas las entradas de los conciertos que va a dar a partir de enero. Nosotros hemos estado, es un poeta, hemos estado en la presentación del disco del barrio. Torito ha estado, no digo más nada. Hoy en Viva la Vida hablamos con José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio. Hemos quedado aquí con él. ¡Uy! Se me ha caído un botón. ¿Quién me lo cose ahora? Por aquí hay un tío que cose. Perdone, ¿usted me podía coser este botón? El botón no te lo voy a poder coser porque yo lo único que coso son las alamas. Pero si eres El Barrio. Ay, que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal. Las costuras del alma. Mira, esto es un disco que habla mucho del desamor. Te han roto mucho las costuras a ti. No. A ti los cuernos no te lo han puesto. Y si me lo han puesto, pues, mi espalda queda, ¿sabes qué te digo? Teléfono aludido. La historia es tener la hipoteca pagada, ¿no? Ya, gracias a Dios, está pagada, hombre. Llevo toda mi vida, ¿eh? Llevo con la guitarra de los 12 años, ¿eh? Y esos comienzos, que solo había 11 personas viéndote. 9 eran invitados míos. Y ahora los pabellones llenos. Vas a ir por toda España y ya tienes mucha cosa vendida, me han dicho. 2 o 3 bicicletas que puse en venta. La bicicleta la vendo yo sin con la barra. No, por eso estás tan contento de buena mañana. Vamos a terminar con un juego para ti. No me pongas cositas muy difíciles que tú eres más peligroso. Que Belén Esteban los lunes. Esto no es ni barrio ni nada. En mi barrio cada tarde cuando empieza. Te voy a dar opciones de barrios. Tú me tienes que decir cuál de los dos es real. Sal si puedes o entra si te atreves. Yo creo que entra si te atreves. Pues no. No me había dado ni una. ¿El meadero de la reina o el cagadero real? El meadero de la reina. ¡Correcto! ¿Cebolla o brinca y pea? Es que como yo diga cebolla, tiene una rima que no veas, ¿eh? Ah, que combina con eso que te cuelga. ¡Ay, mi gavilán! Brinque y pea. Son correctas las dos. Y para terminar, ¿Villapene o Villachumino? Hostia, tío. Yo preferiría la segunda, ¿eh? No podrías vivir en un sitio que se llama Villapene. Uf. Es real Villapene. Está en Galicia. Un beso Un beso para todos. a los villapenenses. Bueno. Muchas gracias, Torito, por hacérmelo pasar también. Y tengo por entendido que loco me voy a volver. Y tengo por entendido... Me gusta el barrio a mí. Ay, cómo nos gusta el barrio, madre mía. Buena gente, además. Sí. Bueno, Tiene que voy a venir pronosticar prontito, ¿eh? una cosa, en 48 horas disco de platino. Seguro, La fijo. semana que viene vemos